Hola chicos, nuevamente estamos juntos para continuar trabajando con el texto del lenguaje. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 4, que titula Recetas para ser feliz. Las recetas, especialmente de comidas ricas, nos hacen felices, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que ustedes están cocinando, están haciendo algunas recetas con la mamá, con el papá, con los hermanos, para disfrutar en familia. Bien, vamos a comenzar con nuestro trabajo. Aquí en la unidad 4 nos habla de las recetas para ser feliz y nos da varias recetas. Nos habla del arroz con leche frutado, por ejemplo. Nos dan los ingredientes para hacer este arroz con leche frutado, nos dice para cuántas personas es y también nos habla de la preparación, ¿no? En general, en esta unidad y en esta parte de la unidad nos van a hablar de los textos instructivos, como por ejemplo las recetas. Aquí tenemos, como les decía, el arroz con leche frutado. Luego tenemos el limón loco, que también aquí están los ingredientes, para cuántas personas es, cuánto tiempo se tarda en la preparación, refrigeración de 2 horas, y aquí está toda la preparación, ¿no? Entonces les voy a pedir por favor que hagan la lectura comprensiva de estos textos y luego respondan las preguntas que nos hacen en las páginas 72 y 73. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar del texto instructivo en sí, es decir, de la teoría, y en qué consiste este tipo de texto. Para hablar del texto instructivo, nos pone el libro un ejemplo, la receta. ¿Ya? Nos dice que la receta es un texto instructivo que tiene el objetivo de explicar paso a paso la forma de preparar un plato en este caso. Tiene un título, una lista de ingredientes y las indicaciones para la preparación. En algunos casos incluye imágenes para mostrar los ingredientes, el proceso de elaboración o el plato terminado. Yo quiero hacer aquí un hincapié, quiero aclarar algo. Si bien les decía que nuestro texto, el que estamos llevando, el del lenguaje, nos habla de la receta, utiliza solo como ejemplo la receta para hablar de lo que es un texto instructivo. Podía haber hablado, por ejemplo, de cómo se utiliza una licuadora, por ejemplo, o cómo se utiliza una lavadora, o cómo se puede jugar un determinado juego, por ejemplo, cómo se juega el ajedrez, ¿no? El ajedrez podría tener su texto instructivo. Para los que saben jugar al ajedrez, pueden hacer un texto instructivo al respecto. Pero en el libro nos está dando el ejemplo de texto instructivo con la receta. Ahora, ¿qué nos dice del texto instructivo? Nos dice, texto instructivo tiene el objetivo de explicar paso a paso la forma, en este caso, de preparar un plato, que es una receta, pero también podría hablarnos paso a paso de cómo se confecciona una chalina, por ejemplo, que ustedes han hecho, ¿no es cierto? De hecho, esa va a ser una tarea, que ustedes nos expliquen paso a paso cómo han realizado la confección de la chalina que han hecho en artes plásticas y en técnica tecnológica, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pasos tiene un texto instructivo. En este caso, partes de una receta. Tiene un título, el nombre del plato que se preparará. Luego tiene los ingredientes. Si es el caso, por ejemplo, de la chalina, el título será ¿Cómo se hace una chalina de forma artesanal? Como la han hecho, ¿no es cierto? En el caso de la chalina no pondríamos ingredientes, pondríamos materiales, ¿no? Materiales han sido lana, ha sido el telar, etc. Pero en el caso de la receta tenemos que poner ingredientes porque así se llaman los materiales que se usan en una receta, en un plato de comida, ¿no? Y aquí están los ingredientes, la lista de lo que se necesita para la receta y sus cantidades en gramos, tazas, cucharadas, etc.
Posteriormente, la preparación. Y la preparación es la explicación de los pasos que deben darse para desarrollar la receta, ¿no? En el caso de la chalina, no diríamos preparación de la chalina, sino diríamos elaboración o confección, ¿no es cierto? Y ahí explicaríamos los pasos que hemos seguido para tejer la chalina, ¿no? Pasando a la receta misma, que aquí nos da el ejemplo, y aquí vamos a hablar de un helado de chocolate, nos dice, algunas recetas incluyen además información sobre la cantidad de porciones, el tiempo de preparación, el origen del plato o de quién fue su creador. Y aquí tenemos el ejemplo, que es el helado de chocolate, donde está el título, están los ingredientes, aquí hay una imagen para hacer más agradable, digamos, esta vista de la receta, y luego está la preparación, ¿no? Está clarito aquí cómo se debe organizar la información, porque toda esta es la información del helado de chocolate, ¿ya? Las recetas se organizan en recetarios. Normalmente estos están especializados en comida por países, por ejemplo, comida boliviana, comida italiana. O también se puede utilizar un recetario por tipo de comidas. Puede ser sopas, entradas, platos de fondo, postres, etc. Por ingredientes, platos con huevo, platos vegetarianos. O por especialidad, como ser pastas, mariscos, etc. Es simplemente que le den una lectura sabiendo que un texto instructivo nos instruye, nos enseña a elaborar algo, ya sea una receta o en el caso de una chalina, por ejemplo, cómo se hace la chalina, ¿ya? Entonces, leemos esto y respondemos las preguntas de la página 75. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otro aspecto de nuestro libro, que ya tiene más relación con las palabras agudas. Y para trabajar esto, quiero hacer como un alto en el avance de nuestro libro, porque vamos a retomar el tema de las sílabas. Y para esto, quisiera que me sigan con esta explicación. ¿Ya? Vamos a hablar primero, vamos a recordar un poco el trabajo que hemos hecho anteriormente con las sílabas. ¿Y para qué vamos a recordar este trabajo? Porque vamos a aprender a nombrar las sílabas en las palabras. Es diferente la forma en que se nombra para realizar luego su análisis, ¿ya? Entonces, he titulado a esta parte de esta lección, ¿cómo nombraremos las sílabas en las palabras? En esta ocasión vamos a volver a hablar de las sílabas, que como ya sabemos, son las partes en que se dividen las palabras. Por ejemplo, la palabra mamá tiene 2 sílabas. Ma. 1, 2 sílabas. Ahora vamos a agregar a este conocimiento que ya lo habíamos aprendido antes, la identificación del lugar de las sílabas en las palabras. Y no hablaremos de primera sílaba, segunda sílaba, ni nada de eso. No vamos a decir primera sílaba, segunda sílaba. No, vamos a hablar de última sílaba de la palabra, penúltima sílaba de la palabra o antepenúltima sílaba de la palabra. En el caso de mamá, última sílaba, penúltima sílaba. ¿Ya? Aquí tengo otro ejemplo. Volviendo a la palabra mamá, vamos a decir mamá. Su sílaba tónica es la última o su golpe de voz. Entonces, cuando preguntemos ¿dónde está la sílaba tónica de esta palabra? Analizamos mamá. Esta sería la sílaba tónica y es la última sílaba. En el caso de la palabra leyenda, leyenda. ¿Dónde está la sílaba tónica o su golpe de voz? Está en la última, penúltima, antepenúltima
antepenúltima. ¿Dónde está? En la penúltima sílaba. Es la forma de contar las sílabas, el lugar. Última, penúltima, antepenúltima. En el caso de la palabra leyenda, su sílaba tónica o golpe de voz está en la penúltima sílaba, aquí. En el caso de la palabra matemática, matemática, su sílaba tónica o golpe de voz está en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Ahí está la sílaba tónica o golpe de voz. Entonces vamos a hablar de última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que sepamos esto? Porque vamos a entrar a trabajar justamente las reglas de acentuación de las palabras en nuestro idioma. ¿Ya? Nuestro idioma clasifica las palabras de más de una sílaba según el lugar que ocupa su sílaba tónica. Por eso les decía, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Existen, según estas reglas de acentuación, 3 clases de palabras en nuestro idioma. Se llaman palabras agudas, palabras graves o llanas y palabras esdrújulas. Cada clase tiene una regla que debemos aprenderla. Y vamos a comenzar ahora con las palabras agudas. ¿Ya? Aquí en nuestro libro tenemos el avance de las palabras agudas. Está bien cortito, pero no tiene la explicación que les estoy dando aquí. Por eso quiero que atiendan esta explicación, que no es difícil, pero es importante. Vamos a comenzar a hablar de las palabras agudas. La regla de las palabras agudas, como habíamos visto, cada clase tiene una regla que debemos aprender. La regla de las palabras agudas es esta. Una palabra es aguda cuando lleva el golpe de voz o la sílaba tónica en la última sílaba. Solo llevan acento o tilde cuando terminan en N, S o vocal. Imaginemos que esta es una palabra dividida en sílabas. Esta que fuera el dibujo de una palabra cualquiera que está dividida en sílabas. Cada rayita sería una sílaba, ¿ya? Entonces, para hacer una palabra aguda, esta palabra tendría que tener el golpe de voz en la última sílaba. Aquí dice la regla. Una palabra es aguda cuando lleva el golpe de voz, o sea, su sílaba tónica, en la última sílaba. En este lugar estaría la sílaba tónica o el golpe de voz, ¿ya? Ahora, solo llevaría acento escrito, esta palabra llevaría acento escrito si termina en N, S o vocal. Eso dice la regla. Por eso esta regla hay que aprenderla bien. Una palabra es aguda cuando lleva el golpe de voz en la última sílaba. Solo llevan acento o tilde escrito cuando terminan en N, S o vocal. Si no termina la palabra en N, S o vocal y es aguda, no lleva acento escrito, ¿ya? Y aquí vamos a ver eso justamente. Por ejemplo, la palabra corazón. 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 La divido en sílabas. Corazón. ¿Dónde está el golpe de voz? Corazón. En la última sílaba. Por ese motivo es palabra aguda. ¿Ya? Ahora, la regla dice, estas palabras agudas que llevan el golpe de voz en la última sílaba tienen acento escrito si terminan en N, S o vocal. Esta palabra termina en N, por eso tiene acento. Corazón termina en N, por eso lleva acento o tilde. Otra palabra, pared. Divido en sílabas. Pared. ¿Dónde está el golpe de voz? En la última sílaba. Pared. La última sílaba es tónica.
es decir, que ahí lleva el golpe de voz. Por esa razón es aguda. Pero, ¿lleva tilde? ¿Lleva acento la palabra pared? No, no lleva tilde o acento, porque termina en D. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por eso no tiene acento escrito. Hay que aprender la regla. Otra palabra. Saludaron. Separo en sílabas. Saludaron. Aquí está el golpe de voz. ¿Esta es última sílaba? No. Es última, penúltima. Ahí está el golpe de voz. Esta palabra no es aguda, porque su sílaba tónica no es la última, es la penúltima. ¿No es cierto? Por eso no es aguda. ¿Ya? Y si se fijan, nosotros cometemos el error muchas veces de que todas las palabras terminadas en O le ponemos acento. Pero es un error ese. Solo las palabras agudas que llevan el golpe de voz en la última sílaba y terminan en N tienen acento. Las otras no. Por esto, la palabra saludaron no necesita acento. Diría saludaron. Pero como su golpe de voz está en la penúltima sílaba, no necesita acento o tilde escrito. Por este motivo, no todas las palabras que acaban en la sílaba on llevan acento. Otro ejemplo, la palabra música. Separamos en sílabas. Música. Música. ¿Dónde está el golpe de voz? Última, penúltima, antepenúltima. Miren, es otra ubicación. Esta palabra tampoco es aguda, ya que su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba. ¿Se han dado cuenta, chicos? Entonces, es bueno saber que no todas las palabras agudas que terminan en on tienen acento. Ya tenemos ahí la regla. Les voy a volver a leer la regla, que esta sí les voy a pedir que la aprendan de memoria, por favor, porque solo así vamos a poder trabajar con más agilidad. Palabras agudas. Una palabra es aguda cuando lleva el golpe de voz, o sea, su sílaba tónica, en la última sílaba. Solo llevan acento o tilde cuando terminan en N, S o vocal. Les hago recuerdo del dibujito. Aquí está una palabra cualquiera dividida en sílabas. Ahí está. Para ser aguda, tienen que tener el golpe de voz en la última sílaba. Y llevaría acento escrito si termina en N, S o vocal. ¿Ya? Bien, chicos, ahora en nuestro libro tenemos justamente en la página 76 las palabras agudas, ¿no? Y aquí nos dice que las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba, la última, como habíamos visto, es tónica. Es decir, que la sílaba que va en el último lugar se pronuncia con más fuerza. Por ejemplo, anís, ahí está la tónica. Collar, esa es la tónica. Población, esa es la tónica. Generar, esa es la tónica, las que están remarcadas con verde. Estas palabras son agudas solo porque llevan el golpe de voz o la sílaba tónica en la última sílaba. Cuando se escriben las palabras agudas, llevan tilde en la última sílaba, siempre y cuando terminen en N, S o vocal, que es lo que habíamos visto en la anterior explicación. Aquí está, portón, acordeón, compás, minibús, maní, bebé. Aquí terminan en N, aquí terminan en S, aquí terminan en vocal. No obstante lo dicho, aunque las palabras monosílabas, es decir, las que tienen una sola sílaba, son agudas, no llevan tilde, pues en ellas no es necesario distinguir la sílaba tónica. Las palabras agudas, esta regla de las palabras agudas que les he mencionado antes, es para las palabras que tienen a partir de 2 sílabas,
mamá, por ejemplo, ¿no? Las monosílabas no necesitan seguir estas reglas de las palabras agudas. Eso es lo que aclara aquí nuestro texto. ¿Ya? Ahora tenemos que estudiar esto y realizar la tarea de la página 77. Entonces, chicos, les dejo con esa tarea y cualquier duda me preguntan. Muchas gracias. Chao, chao.